Bueno, buenas noches. En primer lugar, agradecer la invitación de plataforma y agradecer a todos los presentes por compartir esta construcción de un pensamiento crítico. En primer lugar, cuando me ponía a pensar en el espacio público, me remitía a muchos discursos que en estos últimos años nos llevan a lugares comunes, ¿no? Discursos un tanto superficiales, el espacio público como lugar de encuentro, espacio público que la necesidad de ser revalorizados, adecuados, espacio público como un lugar de interacción, construcción de ciudadanía, un discurso que era compartido y que es compartido, ¿no? Como por un amplio espectro de las organizaciones y partidos políticos, y a la vez mientras me remitía a esos lugares comunes me veían las imágenes, muchas imágenes intensas, ¿no? Que están sucediendo en estos espacios públicos. Veían imágenes, muchas movilizaciones, represiones, eventos gigantes en espacios verdes, personas encadenándose para evitar la instalación de nuevas luces en los parques, plazas enrejadas, personas que abrazan plazas, grandes espectáculos deportivos en calles, veía movilizaciones a la legislatura, legisladores votando, escraches continuos. Venían muchas imágenes de conflicto, ¿no? Imágenes de bastante tensión, que te llevan a pensar que estos lugares comunes tienen en la profundidad existe esa tensión de un campo bastante bipolar y que tiene que ver con que esto que manifestaba Adrián, de que las políticas neoliberales de la década del 90 creo que se puede afirmar con certeza que en el ámbito de políticas urbanas han continuado. No ha habido ningún aspecto disruptivo con respecto a 90 de lo que ha pasado en esta última década. Políticas urbanas que siempre, cuando habla de neoliberalismo, me viene a la frase o a ese momento histórico del punto de inflexión cuando el ministro de Obras Públicas de Menem, ¿no? Roberto Dromi, manifestaba el primer mandamiento del decálogo menemista, donde decía que todo lo que debe estar, o todo lo que debe ser del Estado no permanecerá en manos del Estado. Como un acto de rebelión, ¿no? Luego de decir el debe ser, manifestaba lo contrario, lo que será que el Estado se iba a desprender de todos sus bienes públicos. Y yo creo que actualmente en ámbitos urbanos se puede decir análogicamente que el pensamiento común de los gobiernos en esta última década ha sido que todas las tierras, todos los bienes comunes que están en manos del Estado no van a permanecer en manos del Estado, no van a permanecer en manos de la ciudad. Y precisamente en manos de quién uno se pregunta, ¿no? Que estos gobiernos van a tirar estos predios y lo están destinando en manos del mercado. Precisamente el neoliberalismo no es un retiro del Estado, sino es un Estado fortalecido para el gobierno del mercado, y eso es lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires como paradigma de lo que está pasando en otras ciudades del país. En cuestiones urbanas, y el conflicto está dado porque están este pensamiento anexados a acciones muy intensas que es una máquina que está bien aceitada, que viene realizando esta entrega del espacio público, y a la par están surgiendo muchas resistencias, están surgiendo pensamientos alternativos, pensamientos en construcción, bajo ciertas nociones en construcción también, como el buen vivir en la ciudad, el derecho a la ciudad, y estas distintos paradigmas como visiones de qué ciudad queremos, cómo queremos construirla, inexorablemente se trasladan a cómo comprendemos el espacio público, que precisamente pensadores como Borges decían que la historia de la ciudad se ve reflejada en la historia del espacio público, principalmente porque el espacio público es parte constitutivo de lo que uno conoce o cómo se han construido las ciudades modernas, ¿no? Que esta separación tajante entre espacio privado y espacio público es lo que ha determinado en cierta forma parte de esta esencia de las ciudades modernas. Y en esta noción de espacio público uno podía empezar a vislumbrar varias dimensiones, y yo creo que una de esas dimensiones es empezar a observar el espacio público como un lugar, ¿no? Como un espacio, el aspecto físico. Y lo primero que viene a la memoria, y no a la memoria, sino lo primero que uno advierte es que
surge la cuestión de vacío. Yo veo cómo actúan los funcionarios actuales del gobierno y no soportan que el espacio público esté vacío, y lo que eso nos lleva a preguntarnos es qué entienden ellos por vacío, ¿no? Porque uno se imagina pastizales, uno ve espacios verdes, uno ve que las plazas o parques tienen ciertas funciones ambientales, pero ellos siguen argumentando que estos espacios son vacíos, siguen teniendo la necesidad de empezar a legislar o construir obras para llenar estos espacios. Entonces vemos que los espacios verdes se convierten en cementos, vemos que los parques están siendo llenados de fuentes de agua, vemos espectáculos públicos. Hoy en la legislatura se aprobó un proyecto de ley en primera lectura que es algo paradigmático de esto lo que estoy mencionando, que es la autorización para que permite la concesión y el permiso para establecer bares en las plazas de la ciudad. En los considerandos, ellos manifestaban que decían que este proyecto viene a poner en discusión el perjuicio del vacío con respecto a espacios públicos. Como que las personas que pretenden, que protegen estos espacios, que no quieren que se privaticen, que no quieren que se mercantilicen, tienen un prejuicio de que este vacío de espacio público es algo bueno, y que ellos vienen a combatir esta noción, y que para eso, dentro de ese marco, la autorización de estos bares es como vienen a llenar ese vacío. Y en esa función y en esos programas que nos han establecido, vemos constantemente cómo se pierden espacios verdes. La cantidad de metros cuadrados por habitante a principios del siglo pasado era de 7 metros por habitante, 7 metros cuadrados por habitante. Actualmente, a principios de este milenio, este siglo, ha disminuido a 2 metros cuadrados por habitante, viendo que la población de la ciudad tampoco ha aumentado para que tenga una interferencia relevante en estas proporciones, sino que se ha mantenido constante, y hemos disminuido de un porcentaje de 7 a 2 metros cuadrados por habitante. Y una cuestión con el tema de esta vacuidad que ellos necesitan llenar, no solamente es una cuestión que ellos no encuentran o no ven que haya una utilidad o este espacio esté cumpliendo alguna función, sino que tiene que ver que necesitan determinar las funciones de estos espacios públicos, donde existen huertas orgánicas o actividades culturales que van por fuera de lo institucional, por fuera de lo que el Estado determina o de lo que ellos tienen programado. Necesitan cercenarlo, necesitan acotarlo, necesitan determinar el tipo de aprovechamiento. No solamente ver el vacío cuando existe un desierto social o no hay actividades, sino también lo ven cuando hay actividades, y lo ven porque necesitan configurar o predeterminar cuáles van a ser las actividades y cuál va a ser el uso de estos espacios. Y en esto se ve el gran avance de este control social en los espacios públicos, ¿no? Mayor cantidad de cámaras, la predeterminación del uso de los espacios, poniendo nuevas instalaciones, poniendo juegos para niños, juegos aeróbicos, cambiando lugares públicos de encuentro por fuentes. Y consiguiendo con otros ejes, ¿no? Un segundo eje importante también para analizar los espacios públicos tiene que ver con el aspecto político, tiene que ver con el gobierno de nosotros, quién es el que gobierna estos espacios públicos. Y ahí tiene que ver con quiénes son los que tienen la facultad para decidir, para determinar el uso y la regulación de estos espacios. La misma noción de espacio público está, desde el punto de vista jurídico, está estrechamente relacionado con lo que el derecho moderno ha separado entre bienes privados y bienes públicos, entregando la parte de los bienes privados a esta democracia de propietarios, y los bienes públicos extrayendo de una decisión comunitaria para pasar a una decisión meramente estatal. Esta noción ha causado bastante resistencia en los últimos años, donde las comunidades, las organizaciones, las asambleas están resistiendo y cada vez ven más esta potestad de decisión sobre este espacio público como un acto de autoritarismo. En los últimos años se ha empezado a cuestionar esta diferenciación entre bienes públicos y bienes privados, creando esta noción de bien común para diferenciarlo de que sobre estos espacios públicos no únicamente el Estado es el que tiene la decisión última sobre ellos,
sino que necesariamente cualquier tipo de actividad, proyecto debe ser consultado a los colectivos afectados, a los vecinos, a las asambleas, a los que usen en forma cotidiana estos espacios. La ciudad de Buenos Aires, en el surgimiento de estas nociones y el cuestionamiento a esta forma de entender el espacio público como de propiedad meramente estatal, ha creado y ha institucionalizado distintos tipos de democracias. En la Constitución de la ciudad, sancionada en el 96, se ha estipulado que el eje arquitectónico de forma de organización institucional tiene que ser la democracia participativa. Este simple hecho que los constituyentes establecieron es como una grieta que empieza a destruir esta noción entre lo público y lo privado, que exige que los habitantes de la ciudad no se sorprendan cada vez con direcciones de obra de las cuales no participan. Cada vez hay más resistencia de despertarse y que frente a la casa exista el shopping, despertarse y que haya un par de árboles mutilados, y se esté construyendo un metrobús, que se despierte en la madrugada y esté todo vallado un parque por instalación de rejas. La vitalidad democrática, haciendo uso de este derecho a la democracia participativa, se ha incrementado en forma profunda en estos últimos años. Cualquier conflicto de la ciudad uno observa, y cualquier conflicto urbano, cualquier conflicto por lo público tiene la génesis en la búsqueda de soluciones en una asamblea, en algún movimiento. Estos conflictos ya no pasan desapercibidos, si bien las asambleas tienen una vida ondulatoria, ¿no? Con mayor intensidad o participación en unos momentos y decaen en otros. Existe una conciencia colectiva de que cualquier problema territorial va a surgir una asamblea a futuro para defenderlos. Un tercer punto, lo digo rápido, con respecto al espacio público, que también tiene que ver con quién nos gobierna, ¿no? Nosotros, si bien mencionamos esta característica que es el Estado que ha tenido esta preponderancia en la decisión de lo público, también sabemos que en los hechos los distintos partidos políticos son meros gestores de estas políticas con respecto al espacio público, y que solamente cumplen y delinean, por más de diferentes entes políticos que sean, las políticas urbanas establecidas por las corporaciones. En los últimos años se ha hecho visible quiénes son los empresarios y las corporaciones que están por detrás de estas políticas urbanas. El año pasado, a través de lo que las asambleas y organizaciones llamaron el Pacto Brocal a la legislatura. El año pasado, con el tema del Pacto Brocal, se comenzó la denuncia a estas corporaciones. Una de ellas, la que se ha empezado a visibilizar en los últimos años y se están agregando otras, ha sido la empresa IRSA. Este año el Pacto Brocal, que era una serie de leyes que tenían que ver con la regulación de espacios públicos que se entregaban a especulación inmobiliaria o a distintos tipos de infraestructura, se está nuevamente reeditando. El día de hoy se vendieron muchos inmuebles públicos en la legislatura, alrededor de 40 inmuebles. Se aprobó este proyecto de ley que tiene que ver con la autorización de bares y plazas, y que a futuro seguirá durante todo este mes la legislatura discutiendo precisamente estos paradigmas, ¿no? Si la regulación del espacio público va a ser destinada para la mercantilización, o, como están pidiendo las organizaciones en las asambleas, la decisión del espacio público tiene que tener una previa consulta popular y comunal, adecuándose a la diversa democracia que la sociedad porteña ha originado en todos estos últimos